Evangelio según Mateo. Si alguien necesita, todavía acá queda un bosquejo para el que no haya tomado. Vamos a leer entonces Evangelio según Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Leamos juntos y luego vamos a orar. Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que estamos disfrutando. Gracias por todo lo que nos has dado hasta aquí. Rogamos ahora por la predicación de tu palabra, que me ayudes, me des claridad, entendimiento, sencillez para poder predicar de tu palabra, que abras nuestro entendimiento para poder comprenderla, para poder ser persuadidos a la obediencia, creer y confiar en ella y ponerla en práctica en nuestra vida para nuestro crecimiento personal. Guíanos durante este tiempo, que tu nombre pueda ser glorificado, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En los últimos tiempos en el país han acontecido un par de eventos que generó mucho dolor. Lo hemos visto, seguramente usted lo ha visto en las noticias. Me refiero a las inundaciones que acontecieron hace muy poco en la zona de Campana y un tiempito atrás en la ciudad de Bahía Blanca. Hasta el momento la información que se conoce es que en el caso de Campana hubo al menos 2 personas fallecidas y en el caso de Bahía Blanca se reportaron 16 muertos. Muchos medios, al hablar acerca de estos eventos, incluso recordaron, muchos también lo harán, ¿no? Lo recordarán, las inundaciones trágicas acontecidas hace ya más de 10 años atrás en la ciudad de La Plata, donde también muchas personas murieron, varias fallecieron. Aunque no es comparable con una vida humana, es cierto que también a la par el desastre se vio en la cantidad de daños materiales que estas inundaciones ocasionaron a miles y miles de familias. La duda que surge cuando ocurren estas cosas es: ¿estos desastres naturales se podrían haber evitado? Todo lo que aconteció, los perjuicios que trajo, ¿se podría haber evitado de alguna manera? Bueno, mi opinión es en parte sí y en parte no. En un sentido, creo que debido a décadas de corrupción gubernamental y de no haber administrado el dinero que aportan los contribuyentes pensando en el bienestar de las personas, sino más bien en ganar las elecciones, se hizo poco, creo, para tratar de prevenir o al menos de minimizar los daños que provocan algunos desastres naturales. Las personas que viven en esas zonas, ustedes lo escuchan a veces hablar y afirman con honestidad y dicen: acá desde siempre llueven 3 gotas y se inunda todo. Pero también por otro lado es cierto que también, por más que se hubiera tratado de planificar o trabajar en la prevención, hay tragedias naturales donde los perjuicios que provocan a las personas son imposibles de evitar. Por ejemplo, en otros países, grandes cantidades de precipitaciones en un cortísimo plazo han provocado que regiones más preparadas para esta clase de desastres sufrieran igual muchas pérdidas humanas y materiales. Ni hablar de otros tipos de eventos catastróficos como terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, tornados. Cuando acontecen, en muchas de estas ocasiones no queda más por hacer, y la persona lo sabe, más que tratar de buscar refugio. Por lo tanto, si bien es verdad que hay tragedias que se pueden prevenir, hay otras que son inevitables. Ambas cosas creo que son ciertas. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, justamente en la historia de esta tarde se habla respecto a un evento natural inesperado que le aconteció a Jesús y a los discípulos durante una travesía marítima.
En ese caso de la historia, no se nos informa que hubiera manera de pronosticar que eso podía pasar como para intentar evitar el riesgo que estaban por afrontar. Pero aunque no sabemos, y por lo que vemos no hubo manera de evitarlo, lo que sí vemos es que el Señor obra con poder y produce el milagro de apaciguar una tormenta terrible, de modo que los presentes en ese momento no sufrieran ninguna pérdida. Jesús incluso utiliza este hecho para dar una lección a sus discípulos. Pero, como sabemos, ¿no? Mateo lo va a utilizar y nos va a dar algunos detalles, sobre todo para dar un testimonio claro. ¿Cuál es? Bueno, que evidentemente se encontraban delante de un ser humano que era especial. Tan así que los que estaban con él pudieron decir con asombro, como dice el título, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es claro que no se trataba solo de un buen maestro, tampoco simplemente de un sanador de personas enfermas, sino que se trataba de alguien con tanto poder como para gobernar sobre las fuerzas mismas de la naturaleza. ¿Qué demostraba eso? Que Jesús no era solo el enviado de Dios, sino que este Mesías es Dios mismo que se hizo hombre. Esta sección buscará dejarnos claros que el Hijo del Hombre es más que un ser humano nacido de una mujer, que su procedencia es celestial, su origen es divino, su historia no arrancó en Belén, sino que Él es eterno, que es el Rey de los judíos, sí, pero que también gobierna sobre el universo entero. Por ende, Él tenía y tendrá el control sobre todo lo que Él mismo creó. Un día restablecerá todas las cosas conforme al propósito para el que fueron hechas y que el pecado quebrantó. Mientras tanto, se lleva a cabo su plan divino conforme a su voluntad y control soberano. Por eso, evidentemente, es digno de toda nuestra confianza. Así que te animo a seguirme con atención en esta tarde porque sé que este sermón puede ser de mucha bendición para tu vida espiritual. El tema del sermón es el siguiente. El control de Cristo sobre la naturaleza demuestra su deidad. Este es el tema. El control de Cristo sobre la naturaleza demuestra su deidad. ¿En qué sentido lo demuestra? Bueno, el texto nos va a presentar dos maneras. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Allá en el fondo me escuchan bien los chicos? ¿Se escucha bien? Bien, allá está. Estaba esperando una mano que me hiciera. Vamos a ver la primera manera. La primera manera en que el texto muestra en sentido que el control de Cristo sobre la naturaleza demuestra su deidad es en que Él domina incluso aquello que nos supera. Esta es la primera manera, en que Él domina incluso aquello que nos supera. El pasaje comienza relatando cómo siguieron los hechos luego de la conversación de Jesús con los dos hombres, la que estaba en la sección anterior. Versículo 23, lea conmigo, dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Luego de dar respuesta a ambos hombres, a uno remarcándole que seguirlo iba a ser dificultoso y al otro indicándole que él debía ser la prioridad sobre cualquier otra cosa. ¿Se acuerdan? Capítulo 8, versículo 18 al 22, que fue la anterior sección. A continuación, aquí el texto dice que el Señor subió a la barca con sus discípulos. Si bien no se aclara la identidad de estos, cuáles eran, lo que sí sabemos es que es un grupo de ellos que se identificaron con Jesús y que entonces definieron seguirle, dejando la región donde se encontraban. ¿Se acuerdan que Él sale de Capernaum, que era el lugar de donde Él estaba allí ministrando? Por el relato paralelo de Marcos, que también cuenta sobre esta historia, se puede llegar a considerar que eran varios hombres, ya que se menciona que el viaje fue emprendido por más de una barca, impactados seguramente por el mensaje que habían oído allí en el Sermón del Monte y por los milagros de sanidad que Él había realizado recientemente. Fíjense ahí en Marcos capítulo 4, versículo 35, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. El hecho de que haya sido más de una barca es también debido a que estas embarcaciones no eran navíos muy grandes,
sino pequeños barcos de pescadores, donde los que podían viajar generalmente no superaban la docena de personas. Por otra parte, como ya hemos visto en sermones anteriores, estamos haciendo un pequeño repaso, el mar en el cual se encontraban se trata de aquel que es identificado como el mar de Galilea, como lo hemos visto en su momento en capítulo 4, versículo 18. También se llamaba, o algunos lo llamaban, lago de Genesaret. Así se lo menciona en Lucas capítulo 5, versículo 1. También se lo llamaba mar de Tiberias. Así se lo referencia en el Evangelio según Juan capítulo 6, versículo 1. Cuando usted lea cualquiera de esos nombres está hablando del mismo lugar. O también en la antigüedad se le llamaba mar de Cineret. Allí se menciona en Números 34, 11. Este lago o este mar, como quiere llamar, tenía unos 20 kilómetros de largo por unos 13 de ancho. Por lo que también el texto relata en la próxima sección, aparentemente Jesús sale con estos discípulos desde Capernaum y aparentemente el destino fijado era la región de Gadara, o más conocida por nosotros como la de los Gadarenos, que era al sur de este mar de Galilea. Allí fíjense en versículo 28, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, es ahí donde aparentemente quería dirigirse Jesús. Ahora, es durante el viaje, saliendo de Capernaum y yendo a la región de Gadara, que aconteció lo relatado aquí por Mateo. Dice nuevamente el texto, aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Un estudioso del texto nos explica lo siguiente en cuanto a la geografía y la meteorología de la región, que nos ayuda a entender lo que aconteció en aquel momento. Dice así, escuche, el lago de Galilea se encuentra a poco más de 200 metros por debajo del nivel del mar, cerca del extremo norte del río Jordán. El monte Hermón, de 2.814 metros, se encuentra al norte y los fuertes vientos del norte a menudo descienden hacia el valle del Jordán con gran ímpetu. Cuando se topan con el aire más cálido sobre la cuenca de Galilea, la intensidad aumenta. Al golpear los acantilados en la costa oriental, los vientos se arremolinan y giran, haciendo batir con gran violencia las aguas abajo. El hecho de que aparezcan en forma rápida y con muy poco aviso, las convierte en las tormentas más peligrosas y aterradoras. Eso es para entender un poco la situación, ¿no? Claramente no era algo pasajero lo que estaba aconteciendo en esta situación que está relatando Mateo. De hecho, la palabra que usa el apóstol aquí para tempestad, de la palabra seismos, significa literalmente zarandeo. Es el término del que nosotros en nuestro idioma usamos para la palabra sismo. Es como un movimiento demasiado fuerte. O sea, una tormenta, de acuerdo a Mateo, tan grande que con mucha violencia sacudía de tal forma la barca que se volvía incontrolable para los discípulos. Tan fuerte era la tempestad que literalmente las olas cubrían la barca, al punto tal que según como relata el Evangelio según Marcos, la barca se anegaba, o sea, se estaba llenando de agua, lo cual por lo fuerte de la tempestad era imposible sacar como para mantenerse bien. Fíjense allí Marcos 4:37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Si todo seguía así, pronto la embarcación se hundiría sin remedio y sus ocupantes podrían correr evidentemente el riesgo de ahogarse. Recuerden que no estamos hablando de un gran barco, sino una embarcación pequeña. Podemos incluso notar lo terrible de la tormenta al recordar que varios de los tripulantes no eran novatos en la navegación, sino que entre ellos se encontraban algunos que eran pescadores de profesión seguramente, ya hemos visto algunos hablando de ellos. Tenían experiencia sobrada en cuanto a esta clase de situaciones. Pero de alguna forma, por lo que aquí estamos viendo, la situación lo sobrepasó. Se volvió incontrolable. Ahora, lo llamativo del relato es que en medio de todo lo que estamos viendo, ¿no? Un caos, un desastre, había un hecho que contrastaba muchísimo lo que le estaba pasando. ¿Qué es? Que dice Jesús dormía. Imagínense, ¿no? Muy, muy diferente todo lo que pasaba alrededor y Jesús ahí durmiendo.
Según el relato de Marcos, él estaba recostado en la popa, o sea, en la parte de atrás de la barca, con solo un cabezal, o sea, un pequeño almohadón donde se apoyaba, así dice Marcos 4:38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Probablemente, hermanos, por el cansancio natural, lo hemos hablado la vez pasada, de una jornada de mucho trabajo, Jesús había quedado profundamente dormido, al punto de que, a pesar de los movimientos bruscos de la barca, de que estaría todo empapado a causa del agua dentro de la barca, y de lo que habrá sido el ruido ocasionado por aquellos que trataban de mantener a flote el navío, se mantenía en descanso. Yo lo entiendo, yo me quedo dormido y no me despierto. Pero bueno, uno dice, bueno, pero a veces me dice mi esposa, ¿no escuchaste, Sergio? No escuché nada. Y bueno, una vez se duerme, cuando está muy cansado, se duerme profundamente, ¿no? ¿No escuchaste tu ronquido? Me dice, claro, no escuché. Yo sí, me dice, escuché tu ronquido. No, bueno, acá Jesús no había escuchado. Ahora bien, pensemos en el contraste, ¿no? Jesús durmiendo, la situación, un caos. ¿Qué nos quiere contar Mateo con los detalles de esta historia? Bueno, que si bien la situación parecía salirse de control, esto no era así. Todo marchaba de acuerdo con el plan divino. Y que con lo que iba a acontecer a continuación, estos hombres iban a recordar o iban a recibir una lección que ellos iban a recordar para siempre. Dice versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es claro que luego de tratar por un tiempo de controlar la barca en medio de la tempestad, los discípulos advirtieron entonces que la situación los superaba, que no podían hacer nada más para evitar que el navío se siguiera negando. Así que no encontraron otra solución que acercarse a Jesús, que estaba ajeno a lo que pasaba en esa hora, para que pudiera hacer algo al respecto. ¿Qué los llevó a recurrir a él? Bueno, aunque todavía estaban evidentemente en proceso de entender y convencerse acerca de quién era él, al haber contemplado los milagros que había hecho, imaginaron que de alguna forma él los podía ayudar. Pero también vemos que aunque tuvieran algún grado de confianza en él, esa fe se entremezcló con las dudas que le presentaron al despertar y decirle, Señor, sálvanos que vamos a morir. El pánico los dominó y pensaron que ya no podían hacer nada por ellos mismos para salvar sus vidas. Por eso, con ese temor a cuestas, definieron ahí despertar el Señor. El pastor John MacArthur, hablando de esta sección, dice, varios de los 12 discípulos eran pescadores y podemos estar seguros de que habían hecho todo lo posible para salvarse. Es probable que estuvieran tan cansados como Jesús, pero se hallaban demasiado asustados para dormir. No tenían a quién más recurrir que a Jesús y estaban exactamente donde Dios quería que estuvieran. A veces el Señor nos tiene que llevar a un punto de desesperación absoluta antes que pueda captar nuestra atención. Y eso es lo que hizo con estos discípulos cuya barca estaba a punto de ser hundida o despedazada. Ya habían agotado las soluciones humanas y solo tenían a Jesús a quien recurrir. Quizás aquel que podía limpiar leprosos, devolver la vista a los ciegos y curar todo lo demás tipo de enfermedad, también tenía poder sobre el viento y el mar. El gran temor que sentían estaba mezclado con un poco de fe cuando le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Si hubieran tenido la confianza en Jesús que Él tenía en su Padre, habrían estado tranquilos y despreocupados como Jesús. La respuesta del Señor fue contundente, hermanos. Dice el pasaje que Él les dijo, ¿por qué están atemorizados, hombres de poca fe? Seguramente las palabras de Jesús llamaron la atención de todos ellos. ¿Cómo no estar atemorizados ante semejante tormenta? Para ellos, tener miedo era lo correcto ante esta situación y no la serenidad que tenía Jesús. Por eso se quedaron perplejos ante la tranquilidad del Señor, al punto de reclamarle, como lo pronuncia allí el pasaje paralelo de Marcos capítulo 4, versículo 38. Me gusta como lo dice en Nueva Versión Internacional. Fíjense, le dicen ellos, ¿no te importa que nos ahoguemos? O sea,
nosotros estamos bien con ponernos así, enloquecidos. Parece que no te importara que no vamos a ahogar. Bueno, lo que el texto refleja es que Jesús toma el reproche y los vuelve hacia ellos. Porque, a ver, el problema no era la supuesta parsimonia de Jesús ante la tempestad, sino el temor de estos hombres a causa de su falta de fe. La actitud errada no era la de Cristo, sino era de sus discípulos. ¿Se entiende? Porque si ellos hubieran recordado y sobre todo confiado respecto a quién estaba viajando en la barca con ellos, de ningún modo hubieran entrado en esa clase de pánico. Es cierto que la situación ya les excedía a ellos, pero a Cristo no. Nada lo supera, porque Él es Señor sobre todas las cosas. Por lo tanto, el temor en esa situación tenía más que ver con su falta de fe a que en verdad pudiera acontecer algo que significara un problema para sus vidas. Como dijo alguna vez la famosa escritora cristiana Elizabeth Elliot, el miedo surge cuando imaginamos que todo depende de nosotros. Es claro que los detalles que Mateo trae a colación de esta historia no es como diríamos nosotros para prender fuego a aquellos discípulos que estuvieron presentes durante este viaje, no es para decir, mirá qué faltos de fe. Hay algo que él deseaba en sus propios oyentes al traer esto, a contarnos sobre esto que pasó, al igual que también a nosotros, para que tengamos presente que la actitud de Jesús tenía una razón de ser, reflejaba en parte su identidad divina. Si solo hubiera sido él un hombre común y corriente, era evidente que no habría ninguna seguridad de que pudiera dar una solución al problema que acontecía. Pero este hombre no era cualquiera. Él es el Dios eterno que se hizo carne. Por lo cual, él estaba al completo control de toda la situación, aunque fuera algo que el resto de los hombres no pudieran verlo en ese momento y no entendieran por qué entonces su tranquilidad era adecuada. Ellos no lo podían ver completamente, pero eso no importa. Jesús es Dios, lo entendamos o no, o lo creamos o no. La primera manera en la que el texto presenta en qué sentido el control de Cristo sobre la naturaleza demuestra su deidad es en que Él domina incluso aquello que nos supera. No hay nada jamás fuera de su control. La terrible tormenta de esa ocasión estaba evidenciando que como Jesús es Dios, estaba bajo el dominio de ellos y por eso podía descansar en medio de la tempestad. No había nada que temer. Pero también la historia resalta un problema recurrente, no solo en los ocupantes de esta embarcación, sino también en muchos otros discípulos de Cristo. ¿Qué cosa? El temor justamente de aquellas cosas que lo superan. Esas sobre las cuales no tienen el control que tanto desearían. Ahora, ese miedo o preocupación no tiene que ver con algo, con Dios, como que Dios faltara, sino con la propia falta de fe en Él. Si todo lo que pasa a nuestro alrededor se va encaminando conforme a su plan divino, ¿cómo podemos entonces mantenernos en temor? La tranquilidad de Jesús y el posterior reproche a los discípulos era como decir lo siguiente, mirá, según las palabras de un predicador, ¿no creen en mí y en mi poder? ¿No han visto suficiente de mi poder y no han experimentado suficiente de mi amor para saber que ustedes están perfectamente a salvo conmigo? Me han visto realizar milagro tras milagro, incluso en beneficio de quienes nunca confiaron en mí o que ni siquiera se molestaron en agradecerme. Ustedes han visto mi poder y mi compasión y deberían saber que a causa de mi poder puedo ayudarlos y que debido a mi compasión los ayudaré. Incluso si se ahogaran, ¿no saben que eso significaría el cielo al instante? ¿De qué entonces tienen que estar preocupados? Textos del Antiguo Testamento resaltan esta capacidad de Dios.
adelantaban sobre esto, esta capacidad de Dios, de su dominio absoluto sobre la naturaleza. Hace un momento, Cristian nos leía Salmo 89, versículo 8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Luego fíjense también otro precioso pasaje, Salmo 107, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, desciendan a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Lo que acontecía en ese momento era el cumplimiento literal de estos textos, con Jesús controlando la tempestad. Porque Jesús es justamente el Dios todopoderoso que tiene dominio sobre aquello que nos supera. Ahora, el asunto es claro, hermanos, por nuestra propia experiencia sabemos que la actitud de estos hombres en la barca no es distinta a la que hemos pasado nosotros en muchas ocasiones. Incluso sabemos con mayor exactitud que ellos en ese momento acerca de quién es aquel que nos salvó. Nosotros lo entendemos con completa claridad. Pero así todo, cuando una situación nos supera, entramos en una espiral de miedo, de afán o preocupación que tiene más que ver con nuestra propia incredulidad que con otra cosa. Y tristemente, hasta a veces justificamos eso. Creemos que es correcto ponernos así. Y yo creo que creemos que a veces es correcto y justificamos muchas veces esas actitudes, porque a diferencia de aquellos discípulos en la barca, quizás Jesús no está ahora de forma física delante de nosotros para reprocharnos, ¿no? Y decirnos, ¿por qué temen hombres y mujeres de poca fe? Porque yo pienso, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, mirá que perecemos? No. Ahora bien, aunque Él quizá no está para decirnos como se lo dijo de manera directa a los discípulos, mi pregunta es, ¿cómo piensan ustedes que Él ve nuestras actitudes cerradas en medio de aquellas cosas que nos superan? ¿Qué pensará de eso? Meditemos en eso, hermanos, y confiemos, por favor. No solo que este Salvador y Señor al que servimos es Dios y está por encima de todo eso, sino que nos ama de tal manera que todo aquello que permite nuestra vida y que en ocasiones nos supera es para nuestro bien, aunque nos demos cuenta o no de eso, como dice Romanos 8:28. Como alguien dijo por ahí, sabemos que Dios puede proveer, pero también sabemos con qué facilidad podemos dejar de confiar en su provisión. Sabemos que Dios nos ama, pero también sabemos con qué facilidad podemos olvidar su amor por nosotros. Sabemos que Él da paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también sabemos con qué facilidad podemos caer en la preocupación y la desesperación. Al combinarse con poca fe, incluso mucho conocimiento acerca de Dios nos hace temer cuando aparecen los problemas. Hermanos, que nuestras palabras pueden ser como la de aquel hombre que reconociendo su fe tan débil pero genuina, humildemente clamó a Cristo allí en Marcos 9:24, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Guardemos nuestros corazones de desconfiar del Señor debido a que haya cosas que nos superan. Conservemos la misma fe que en los momentos donde todo pareciera estar bajo nuestro control, porque recordemos que Él es Señor sobre unas situaciones y sobre las otras. La siguiente razón que nos muestra el texto, que nos presenta por qué el control de Jesús sobre la naturaleza demuestra que Él es Dios, demuestra su deidad, es que
domina con simpleza aquello que nos supera. El pasaje prosigue con la reacción posterior de Jesús luego de la respuesta a los discípulos. Versículo 26. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Luego de exhortarlos a que su preocupación tenía que ver con su falta de fe, el apóstol indica que el Señor se levanta de su descanso y hace algo impresionante. Levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Por el relato de Marcos paralelo, sabemos las palabras que usa para reprender a la tempestad. Dice Marcos 4:39 que las palabras fueron calla, enmudece. Esas fueron las palabras. Y a partir de esa declaración acontece un milagro maravilloso. El viento deja de soplar con bravura, las olas se calmaron y en definitiva se hizo grande bonanza en el clima. Es probable que las estrellas resplandecieron en el cielo y se reflejaron en ese mar que hacía solo unos segundos antes era bravísimo y ahora estaba en calma y cristalino. Y nuevamente vemos sin duda dos claros contrastes. El primero es que así como de grande fue la tormenta que los alcanzó, fue de terrible, dice el texto, la quietud climática luego de la reprimenda del Señor. Ambas condiciones se hicieron visibles a los ojos de este hombre. Así como vieron esa tormenta, de repente vieron, después de las palabras de Jesús, todo calmo. Pero el segundo contraste incluso es el más impresionante. La tormenta les sobrevino de forma pronta, dice, lee aquí, es que fue algo que rápidamente se dio. Pero incluso más rápido fue la desaparición. Porque solo luego de mandarlo, literalmente en un instante, la tempestad concluyó. No fue casualidad, no fue que, bueno, de repente el viento cambió, bueno, de repente paró. No. Dijo las palabras y se calma. Nuevamente, hermanos, reflexionen. Ya estos hombres se habían sentido raros cuando Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Pero ahora reflexionen la cara de estos hombres que vieron acontecer tal acto milagroso. Imagínense, Jesús le dice, ¿por qué temen, hombre de poca fe? Se levanta, dice, calla, enmudece, y todo se calma. Y ellos estaban ahí mirando esto, y no sé, ¿no? La cara. Pero, a ver, entiéndanlo, más que quedarse asombrados por el paisaje cambiante en ese instante, yo creo que el relato se enfoca en lo importante. No fue lo importante el ver, está todo lloviendo y de repente todo se calma. Lo importante es que en ese momento todos los ojos se habrán posado de forma instantánea en Jesús. Habrán todos mirado, ¿no? Se habrán dado vuelta y mirado a Jesús. Seguramente lo miraron. Trataban de entender de forma lógica algo que era ilógico. Se habrán puesto a mirarlo así, ¿no? Como, ¿qué hiciste? Porque, a ver, ¿quién es capaz de hacer que una tormenta se calme solo con decirlo? ¿Usted conoce gente así? No, yo una vez escuché de un apóstol. Mentira, ¿qué va a hacer? No, tal apóstol dijo una vez que iba arriba de un avión. Inchequeable. Acá es verdad, ellos ven que él dice y pasa. Los relatos fantásticos pueden suponer ciertos actos impresionantes de personas superhumanas, pero sabemos que son meros cuentos. Esto es algo real y visto en vivo y en directo. Delante de ellos acababa de apagar una tormenta en segundos. Y usted cuando empieza en superhéroe, ¿qué piensa? ¿No? Como, no sé, algo que un despliegue de poder, como rayos, como fuego, como otro medio portentoso, ¿no? No es mero relatos de superhéroes. Pero aquí no pasa nada de eso. Simplemente dice un par de palabras. Y nada más. Uno dice, bueno, quizás fue un invento, ¿no? Si hubiera querido hacer un invento, hubieran dicho, bueno, y Jesús se levantó en el aire y entonces empezó a hablar y... No, tranqui, ¿no? Se levantó ahí, tranqui, Señor, calla, enmudece y se acabó.
Lo que surgió de ellos fue maravillarse y que solo en el aire la pregunta más obvia que quedaba era: ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y saben, hay algo de nuestra traducción que no nos permite dilucidar mejor la pregunta. Aquí el qué podría leerse mejor traducido como lo hace la NBI, que dice: ¿qué clase o qué tipo de hombre es este? Yo creo que suena mejor, se entiende mejor. La pregunta era: ¿qué clase de hombre es este? Creo que esa traducción le aporta mejor sentido a la pregunta que hicieron. Porque no es que Jesús no fuera un ser humano de carne y hueso como ellos, pero evidentemente era razonable preguntar de qué clase de hombre o delante de qué clase de hombre ellos se encontraban. Porque ningún otro podía hacer algo así. Ellos conocían los relatos del Antiguo Testamento, sabían, por ejemplo, la historia de Josué, que pidió a Jesús que detuviera a Dios que detuviera el tiempo, y Dios le cumplió esa petición, haciendo que la luz se mantuviera casi por un día entero. Usted conoce el relato allí de Josué capítulo 10. Pudieron pensar y recordar al rey Ezequías, que rogó al Señor como una señal que frenara el avance del tiempo por una hora, allí en Segunda de Reyes capítulo 20. Tal vez recordaron a Moisés abriendo el mar rojo por mandato de Dios, como Éxodo 14, o Elías golpeando el Jordán con su manto para que las aguas se abrieran, Segunda Reyes 2, y así luego podía cumplirse la voluntad de Dios de arrebatarlo del cielo, y que Eliseo luego lo sucediera pidiendo a Dios que repitiera el milagro, allí en Segunda de Reyes 2:14. Todos relatos, ¿no?, de personas clamando y pidiéndole a Dios y Dios obrando sobre la naturaleza, pero este caso es distinto, porque acá Jesús no pidió a Dios para que aquietara la tempestad. Él simplemente habló directamente a la naturaleza y la naturaleza obedeció. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿qué pudo venir a la mente de los discípulos? Bueno, yo creo que más que seguro que lo que vino a su mente fue el relato de Génesis. Allí, en el relato de Génesis, usted conoce, el Señor habló y la naturaleza respondió en obediencia. Génesis capítulo 1, versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Cuál es entonces el pensamiento que creo que invadió sus cabezas? Pudiera ser algo así como lo siguiente. Cuando pensaron y vieron esto: en el principio Jehová habló a los elementos naturales y solo con su palabra ellos obedecieron. Ahora Jesús en un instante habla y los elementos naturales le hacen caso. ¿Será entonces que el Maestro es Jehová? ¿Es Él? ¿Acaso nuestro Maestro es el Todopoderoso? Bueno, las obras de Jesús estaban dando a entender eso. Y en cierta manera, por lo que también nos informa Marcos, a la par del asombro es que también les sobrevino un gran temor. Marcos capítulo 4, versículo 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Como resalta un comentarista del libro, estaban ahora más asustados de aquel que acababa de calmar la tempestad de lo que habían estado en cuanto a la tempestad misma. Muchos de ellos habían enfrentado tempestades peligrosas, pero ninguno había presenciado un poder tan sobrenatural como el que Jesús demostró aquí. Lo que nos queda por reflexionar es respecto a lo que Mateo quiere transmitir a su audiencia al testificar sobre este acto milagroso. Incluso aquí nuevamente no tiene reparos en hablar respecto a la reacción de los discípulos en la barca ante tal tamaño milagro, que era una mezcla de asombro, de temor, de cierto entendimiento acerca de la identidad de Jesús.
pero a la vez todavía estas leves dubitaciones al reconocer su poder, pero no al punto de afirmar abiertamente quién era, sino preguntándose en cuanto a eso. Bueno, creo que el punto es plantear la segunda manera que el texto presenta del sentido en el que el control de Cristo sobre la naturaleza demuestra su deidad. Él domina con simpleza aquello que nos supera. No solo que domina sobre eso, sino que lo hace con absoluta sencillez. ¿Por qué? Porque Él es el Dios creador de los cielos y la tierra. Él pudo detener una tormenta impresionante de forma simple por medio de una sola orden instantánea, porque si lo pensamos bien, en comparación, era algo simple a la luz de haber creado el universo entero con una sola palabra. Ahora, creo que una de las reflexiones más importantes para los oyentes del apóstol, tal como nosotros, tiene que ver con observar este milagro a la luz de lo que vemos a nuestro alrededor. La naturaleza por momentos se desordena y actúa de modos inesperados, ocasionando tragedias a nuestro alrededor. Y si bien algunos pueden opinar, tal vez de una manera o de otra, respecto al propio accionar del ser humano como el causante central de ese desorden, la realidad es que de acuerdo a las Escrituras, no son las decisiones humanas actuales las responsables de los desastres naturales. La realidad es que el mundo está roto a causa del pecado. O con las palabras de la Biblia, la creación está sujeta a maldición debido a que Dios la sujetó a ella como juicio por la desobediencia de Adán. Hoy el planeta no funciona como debiera, pero no por una decisión actual de las naciones o de algunas empresas, sino por causa del pecado del primer hombre que habitó en ella. Allí lo dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre Dios dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Por ende, a causa de esta maldición, la naturaleza gime aún esperando la redención, así dice Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es eso que está esperando? Bueno, está esperando su renovación, o sea, que el Señor la restaure para que vuelva a funcionar de acuerdo al propósito original para el cual se creó. Un día eso va a pasar, pero eso será recién al final de los tiempos. Como ya he dicho en otras ocasiones, la tierra no se va a destruir porque un poder político o un grupo de personas quiera o no quiera hacerlo, porque nada fuera de Dios tiene la potestad para definir el destino de su creación. Si incluso no cae ni un pajarito al suelo sin que el Padre lo sepa, como menciona Mateo 10:29, ¿cuánto más no será el dominio del soberano sobre el que defina siempre el destino de alguna parte del universo, incluido nuestro planeta? Ahora, dicho eso, lo que nos podríamos preguntar es, ¿y qué tiene esta sección para enseñarnos respecto a la renovación de la creación? Bueno, yo creo que el despliegue del poder de Cristo en esta sección, con este acto milagroso, debe darnos esperanza. ¿Cómo lo hace? Bueno, déjame que te lo plantee de la siguiente forma. Antes vimos, ¿se acuerdan? En las sanidades de Jesús, que el cumplimiento era de la profecía de Isaías, en capítulo 8, versículo 17. En ese cumplimiento nos demostraba, entre otras cosas, que la obra de Cristo en ese momento estaba anticipando que su muerte sacrificial libraría a su pueblo al final de todo
de cualquier rastro de enfermedad o de trastorno físico. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en el sentido de asegurar que así un día, muy pronto, todas ellas quedarán solo en un recuerdo para nuestros cuerpos glorificados en Cristo. Ya allí no habrá más enfermedad, no habrá más dolencia, porque Cristo hizo la obra para que podamos recibir cuerpos que ya no tendrán que soportar nada de eso. Ahora, de la misma forma, en este relato se nos adelanta otra realidad impresionante, que las cosas del mundo natural que nos superan, que nos generan temor y preocupación, y de las que vemos el dolor que trae a las personas, también muy pronto se van a acabar. El milagro de Jesús en esta porción no era ni más ni menos que un anticipo de lo que será la gloria de la vida eterna cuando su reino se establezca. Allí todo será una gran bonanza y no habrá que padecer más las consecuencias de un mundo como el actual que se encuentra roto a causa del pecado. Miren, esta hermana, les cuento, hablaba con un hermano en la fe, un queridísimo hermano, ¿no? Fiel, que reside en Campana. Y él me comentaba acerca de una familia de la iglesia donde él asiste allá en Campana, que ellos sufrieron las consecuencias lamentables del temporal que vivieron hace poquito. Ellos, me dijo literalmente, Sergio, perdieron todas sus posesiones materiales. Ahora me contaba de que si bien había tristeza por ver cómo el agua literalmente casi que tapa la casa, ellos estaban fortalecidos en el Señor. Piensen eso, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Ahora, ¿qué hace que hermanos nuestros puedan seguir a Cristo a pesar de estas situaciones que nos superan? Bueno, creo que en parte enseñanza como la de esta sección. Saber que el Rey pronto volverá y ordenará completamente este caos actual. Que pronto todas estas aflicciones por vivir en un mundo caído van a terminar. ¿Y cómo sabemos que eso será así? Bueno, lo sabemos porque Él ya ganó la victoria decisiva en la cruz. En el Calvario, Él aseguró que cuando regrese, cuando reine en el mundo, todo aquello que vemos que no funciona como Él lo creó, se renueve y funcione como tiene que ser. Mientras tanto, hermanos, tenemos que confiar que todos los acontecimientos avanzan de acuerdo con el plan de Dios, que nada de lo que pasa a nuestro alrededor ha salido de su control, porque Él es el Señor que domina incluso con simpleza sobre todo aquello que nos supera. Si ponemos nuestra mirada en los problemas, es lógico que vuelvan las dudas, el temor, la preocupación y la incredulidad. Pero si en cambio nuestra mente por fe se enfoca en aquel que está con nosotros, que es capaz de dominar con simpleza hasta aquello que para nosotros es incontrolable, podremos descansar y esperar en su provisión y cuidado. Podemos saber, confiar y por ende esperar que el mismo Cristo que orquesta todas las cosas de acuerdo a su voluntad, es el mismo Señor amoroso que vigila y cuida de nuestras vidas en medio de un mundo caído que todavía diariamente muestra los efectos de la caída. Hasta acá vamos a avanzar en el día de hoy, hermanos. En el próximo sermón veremos incluso que el control y la autoridad de Cristo no solo se limita a lo natural, a la naturaleza, sino que abarca las fuerzas y poderes espirituales, incluso los demonios. Pero hasta eso que vamos a ver, dejará planteado para el otro sermón un asunto incluso más importante. Este Jesús del que estamos hablando, como es Dios, tiene poder además para tratar con el problema más grande que tenemos, que es nuestro pecado. Él puede perdonar nuestros pecados. Y como vamos a ver, no hay ninguna duda acerca de eso. Finalmente, creo que es bueno llamar a la reflexión a aquellos que me oyen esta tarde y que todavía no están en Cristo. Tu vida lejos de Dios nunca va a estar en ningún orden. Tu problema no tiene que ver con las condiciones que te tocan pasar y que estén mal a tu alrededor. No tiene que ver con que las condiciones te superen. Tu problema tiene que ver con tu propio pecado. Es tu maldad la que te condena delante de la justicia de Dios. Por eso, justamente, es porque Cristo vino al mundo, para poder salvarnos
Él vivió una vida perfecta, algo que ni vos ni yo pudimos hacer. Y en el tiempo indicado se ofreció como un sacrificio sustitutivo en nuestro lugar. En esa cruz pagó el precio por toda nuestra maldad. El Hijo de Dios murió para que nosotros no tengamos que recibir la condenación eterna. Pero la historia no terminó ahí. Al tercer día Él resucitó con poder. Luego ascendió a los cielos y, como recién mencionaba, muy pronto regresará en gloria, ya no como ese manso cordero, sino como el Rey soberano, el cual va a juzgar a toda la humanidad y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Bueno, ese mismo Cristo es el que, amigo, amiga, te llama en esta tarde a que te humilles, a que reconozcas tu bancarrota espiritual, o sea, que no te puedes salvar a vos mismo, y que deposites toda tu fe en Él. Solo Él puede salvarnos, porque solo Él es el Señor. Por lo tanto, te animo a que rindas hoy mismo tu vida a Cristo, que no lo pospongas más. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra que habla en nuestras vidas, muestra tu deidad. Qué glorioso es pensar en eso, Señor. Qué glorioso es al ver a esta historia, meditar en vos, en tus obras, que vos sos el Dios que vino a este mundo para salvarnos, hiciste carne, y aunque eras como nosotros de carne y hueso, vos no eras como nosotros, en que vos sos el único Dios verdadero que vino a salvarnos. Tus obras demostraron tu poder y tu deidad. Creemos y confiamos en eso, Señor, incluso en aquellas situaciones que nos superan, sabiendo que vos controlas todo con simpleza y que todo hoy marcha de acuerdo a tu plan. Confiamos también de que un día pronto volverás y pondrás todas las cosas en orden cuando vengas a reinar como se debe reinar. Te agradecemos por esta palabra que anime nuestros corazones y podamos animarnos unos a otros en recordar estas verdades en nuestra vida. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.